Hoy te voy a contar cómo hacer una cuenta hacia atrás con HTML, CSS y JavaScript como esto que tenemos acá. Si te interesa, quédate hasta el final que vamos a ver cómo hacerlo paso por paso. Mi nombre es Carpi y en mi canal subo y edito sobre desarrollo web frontend. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte, dejarme un like, un comentario, que eso me ayuda un montón para seguir creciendo. Arranquemos entonces con el video. Lo que les voy a contar primero son dos cosas importantes. Todos los archivos que usemos ahora, tanto los archivos iniciales que voy a mostrar yo ahora, con que arrancamos, y también los archivos finales, lo del resultado final, van a estar en la descripción en un link a un repositorio de GitHub donde pueden descargarlo, hacer un clon o lo que necesiten con ese repositorio. Por otro lado, el video va a estar dividido acá abajo en capítulos, por lo cual si quieren saltar a la parte de CSS o a la parte de JavaScript, pueden hacerlo directamente a través de los capítulos. Les aviso esto porque algunas personas seguramente querrán ver solamente JavaScript y lo pueden ver ahí. Este video va a estar dividido en tres partes: HTML por un lado, CSS por otro y JavaScript por otro. Ahora sí, dicho todo esto, arranquemos. ¿Con qué arrancamos? Entonces arrancamos con un HTML vacío, solamente con un link a un archivo CSS y un link a un archivo JavaScript. También arrancamos con un archivo CSS que tiene imports a dos tipografías, esta que se llama Bricolage Grotesque, que es una que uso mucho en mi portfolio, en mi página web de Carpicoder también, y Rubik, que es la que también uso para los textos. Un reset típico de margin padding y box sizing, que también le agregué a todo la font family de Rubik, y además el body tiene un background gradient, porque en lugar de usar una imagen me pareció más óptimo usar un gradiente para este fondo que va a ser un círculo, una altura mínima de 100 VH para que siempre por lo menos como mínimo ocupe el 100% del alto del viewport, display flex y justify content, align items, flex direction, todo para que esté todo centrado en la pantalla, un capture rem para que se separen los dips que vamos a crear, ahora los vamos a ver, y text align the center para que todos los textos que tengamos estén centrados, porque en este ejemplo va a estar todo centrado. El JavaScript arranca vacío, así que habiendo visto todo esto, ahora sí arranquemos. El HTML va a estar dividido en dos partes importantes. Uno va a ser el div con la clase fecha, donde vamos a poner una preguntita como cuánto falta hasta tal fecha. Y el CSS, perdón, la segunda parte del HTML va a tener la cuenta atrás como tal, cuenta atrás. Así que vamos a tener esta división. Por eso tengo en el body entonces el flex direction column y el gap para separar estas dos secciones. Acá, como les dije, un párrafo que diga, por ejemplo, cuánto falta hasta el, y le vamos a poner un span, que acá va a tener, por ejemplo, 1.1.2025, y le vamos a poner el signito de pregunta. Este span porque después lo vamos a reemplazar con JavaScript, así que le vamos a poner la ID fecha ya que estamos, porque después lo vamos a, bueno, llamar desde JavaScript para modificar lo que aparezca ahí. Voy a seguir el resto del video con este circulito en lugar de la cámara como estaba antes, porque tengo la sospecha de que eso es lo que me está haciendo crashear el OBS a cada rato, porque me está crasheando a cada rato, así que voy a intentar a ver si con esto funciona y no se me crashea todo el programa todo el tiempo. Así que nada, vamos a continuar así, igual no pasa nada, es lo mismo, así que estamos bien. Bien, continuemos. Teníamos la fecha, que ya pusimos el párrafo con el span, y tenemos la cuenta atrás donde vamos a tener varios grupitos, que necesitamos un grupito para días, un grupito para horas, un grupito para minutos, un grupito para segundos. Así que vamos a crear un div que se llame grupo, me parece bastante bueno el nombre, y le vamos a dar un párrafo con la clase grande, porque acá vamos a poner los números, y otro párrafo con la clase chico, porque acá vamos a poner, por ejemplo, días. Y al grande le voy a poner acá el ID de días, porque acá es donde después vamos a poner desde JavaScript los días que falten para cierta fecha que queramos configurar. Después tenemos este grupo tres veces más, porque tenemos horas, horas, tenemos minutos, minutos, y por último, segundos, para la parte de segundos. Bien, habiendo hecho esto, guardamos y vemos que tenemos el parrafito este con la fecha y también nuestro contenedor de cuenta atrás con todos los días, horas, minutos, segundos con 00, porque le puse 00, pero le ponemos 05 y funciona perfectamente bien. Bien. Habiendo hecho todo esto, el HTML ya está terminado, no hay que hacer nada más. Vamos a pasar al CSS, donde ya les conté un poco que había, y vamos a arrancar entonces a editar esta parte. Ya tenemos la tipografía agregada a todo, así que lo que vamos a hacer es directamente llamar a este span, vamos a llamar a fecha span, para pasarle un font weight un poco más gruesito, para que quede un poco más en bold. Lo siguiente que necesitamos es llamar a cuenta atrás, que es el contenedor de los cuatro grupitos, y le vamos a pasar un display flex y un gap de 2 rem, por ejemplo, para que se pongan uno al lado del otro. Capaz un rem va a estar bien. ¿Qué más necesitamos acá? Vamos a darle a esto también un align items, items de center, justify content de center para que esté todo centrado por las dudas. Y ya que estamos, no, ya le agregamos al body text align center, así que todo va a estar centrado por defecto en los textos. Lo siguiente, en grupo, no sé si necesitamos agregar algún grupo, creo que no. Creo que no precisamos agregar nada. Vamos a llamar entonces a grande y le vamos a pasar acá la font family de una font family diferente, esta de Bricolage Grotesque y sans serif, por las dudas que algo no funcione con eso. Y le vamos a pasar un font size también un poco más grande, 6 rem, y un font weight de, vamos a poner 800 para que quede lo más
bold posible, que ese es el máximo que tiene esta tipografía, 800 como bold, lo máximo bold posible. Lo que sí están muy separados los números de los textos, eso se puede hacer, lo voy a hacer acá directamente en grupo con line height, porque lo que está separando no es ningún margen ni nada, sino que como es una tipografía tan grande, tiene mucho espacio arriba y abajo, pero le podemos achicar digamos, la altura de la línea, y con esto los acercamos un poquito más. Bien, creo que en CSS no hace falta más nada. Lo que sí podríamos hacer es unas media queries, ¿no? Porque acá cuando achicamos un poco tenemos este problema de que, bueno, se empiezan a ir de la pantalla. Así que podríamos llamar a una media y cuando la pantalla sea, el ancho sea menor a, en este caso no sé en cuánto estamos, vamos a chequearlo. Estamos en... Bueno, a partir de 550 más o menos, porque hasta acá se ve bien, hasta acá se ve perfecto. A partir de acá, desde 550 píxeles, lo que vamos a hacer es que tenga, por ejemplo, en cuenta atrás, le vamos a aplicar, puede ser un display flex con flex direction column para que se vayan hacia abajo, pero creo que quedaría mejor cambiar el display a grid y ponerle un grid template columns de un FR, así están uno al lado del otro, o sea, así en columna. Y después cuando llegamos a cierto ancho, por ejemplo, más o menos 350, supongo que por acá, ya tiene un poco de sentido que si llegamos a 350 lo hagamos con un, de nuevo, display flex y le posemos un flex direction de column para que se pongan uno abajo del otro. De hecho, al hacer esto quizás podríamos ya este gap que tiene cuenta atrás, sacarlo o ponerle un poco más chico para que, bueno, no sé si sacarlo, creo que queda bien que esté porque si no tenemos el problema de que se juntan mucho los textos de días con lo que viene abajo, ¿no? Entonces tiene sentido que esté así. Eh, Bien, estamos. Vamos a seguir igual con este tamaño, así que nada, vamos a dejarlo por ahí, más o menos por ahí, y vamos a seguir laburando. El CSS está listo, ya está todo listo para irnos al JavaScript y empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer con JavaScript es conseguir la fecha. ¿Qué fecha queremos? Primero que nada, una referencia a la fecha de ahora mismo, cuando carga la página. Por otro lado, también la fecha a la que queremos llegar. Así que esto lo hacemos con, vamos a guardar en let fecha. Directamente vamos a guardar la fecha que queremos conseguir. Y esto lo hacemos con new date, y como parámetro a new date le tenemos que pasar una fecha. Puede ser en formato de objeto, en formato de parámetros, como si fuese, por ejemplo, 2025. El mes, enero, es 0 y el día va a ser 1. O bien lo podemos pasar directamente con formato. Esto va a ser con formato de Estados Unidos. Supongo, creo que sí, funcionaba así con formato de Estados Unidos, que sería en este caso no importa, 0101-2025, pero sepan que esto no funcionaría así si lo hiciéramos con un mes que fuera, no sé, el 23 de abril, por ejemplo, que es hoy acá, en este momento que estoy grabando. Si le pusiera esto, tendría un error. Si le hago un console.log de fecha, tendría un error porque no es una fecha válida. O sea, no puedo llegar al día 4 del mes 23 porque el mes 23 no existe. Va primero el mes y después el día, por alguna razón. Así que le vamos a poner 04 y acá 23. Y ahora sí, es 23 de abril de 2025, el año que viene. Bien. eh, pero lo que queremos hacer es llegar al 0101, así que acá nos da igual, 2025, está perfecto. De todas formas, creo que lo vamos a dejar así, con 2024, para ver realmente la fecha de mañana. Donde yo estoy es 23 de abril, lo vamos a poner el 24 de abril, que es dentro de 4 horas. Así, bueno, sabemos exactamente cuánto falta y vemos si está funcionando realmente todo lo que hacemos. Bien. Lo que también queremos obtener de acá es la fecha en milisegundos, porque como trabaja JavaScript con las fechas, si restamos dos fechas, por ejemplo, para obtener su diferencia, por ejemplo, si yo quiero obtener la fecha de hoy, puedo poner let hoy y le pongo un new date simplemente, y lo que obtenemos es la fecha de hoy. Si yo hago un console.log de fecha menos hoy, vamos a ver que obtenemos la cantidad en milisegundos, por lo cual necesitamos de alguna forma obtener la cantidad de milisegundos totales de cierta fecha en particular y también de la fecha de hoy. Para obtener los milisegundos lo que podemos hacer es let msFecha, lo vamos a guardar en esta variable y le vamos a hacer un fecha.getTime. Con esto obtenemos la cantidad de milisegundos. Esto lo había visto hace un rato, que como los cuenta exactamente, vamos a igual verlo, console.log msFecha, y obtenemos una cantidad en milisegundos. Lo que pasa es que yo me preguntaba hace un rato cuando lo vi, ¿qué carajo es? O sea, ¿desde cuándo? ¿Por qué? ¿Desde dónde cuenta esos milisegundos? ¿Qué significan estos milisegundos? Y lo estuve buscando y encontré que cuenta desde, por alguna razón, empiezan a contar desde acá, desde el 1 de enero de 1970. No sé qué pasará, nunca lo tuve que hacer para probar a ver qué pasa si quiero manejar fechas desde antes de eso. De hecho, ¿qué pasa si pongo 1960, por ejemplo? Ah, me lo tiran negativos. Bueno, cuenta para atrás. Bien, tiene sentido. Estamos, entonces, los milisegundos que representan a esta fecha, o sea, la fecha de mañana, acá ahora mismo, donde estoy grabando, son estos que tenemos acá. Bien,
Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que todo esto se muestre en pantalla? Primero que nada, lo que voy a hacer es directamente obtener todos los párrafos que teníamos, así que esto lo vamos a hacer rapidito, todos estos párrafos de días, horas, minutos, segundos y además el span de fecha también. Lo voy a hacer rapidito, lo voy a adelantar al video así no se aburren. Bien, ahí ya tengo todos, párrafo días, párrafo horas, párrafo minutos, párrafo segundos y también el span de fecha. Lo primero que quiero hacer directamente en span fecha, lo que voy a hacer es un punto inner text y le voy a pasar la fecha que yo quiero pasarle, que sería la fecha que yo consigo, o sea, la fecha a la que quiero llegar, punto, y con este método toLocale dateString le pasamos directamente el formato que nosotros necesitamos. Fíjense que aparece igualmente con 24 del 4 en este, digamos, lo que hace este método en particular es fijarse la zona horaria o la configuración de fecha que tiene la computadora en la que se está ejecutando y mostrarlo en ese formato, lo cual es bastante conveniente porque así podemos entonces mostrarlo en el formato que la persona se sienta cómoda o lo tenga configurado en su computadora. Por otro lado, ahora lo que necesitamos hacer es que días, horas, minutos y segundos se actualicen. ¿Y cada cuánto? Se actualicen cada un segundo porque justamente lo que nosotros queremos es que cada un segundo los tiempos vayan cambiando y si llega a 0 segundos tiene que pasar a minutos y restarle uno, también tiene que hacerlo cada un segundo. Entonces tiene que estar chequeando y haciéndolo cada un segundo. ¿Cómo hacemos eso en JavaScript? En JavaScript logramos eso creando un setInterval. SetInterval y le pasamos una función como parámetro y el segundo parámetro setInterval es cada cuánto tiempo queremos actualizarlo. Le vamos a poner cada 1000 milisegundos, siempre representado en milisegundos. Y si hacemos, por ejemplo, un console.log de hola, bueno, acá no vamos a ver mucho, pero sí lo podemos ver acá en la consola, que hola se va, de hecho lo pueden ver acá en el costadito, con que se va aumentando la cantidad. Cada un segundo se va haciendo este console.log, lo cual es bastante conveniente que con setInterval podamos actualizar cosas cada un segundo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos que hacer varias cosas. Primero que nada, conseguir la fecha de hoy. ¿Cómo conseguimos? Ya lo vimos, let hoy con new date, punto get time. Ahí estamos. Y lo que queremos es que cada vez que este set intervalo, o sea, cada un segundo se calcule la fecha de hoy. Con el método getTime ya vimos que obtenemos la cantidad de milisegundos. Esto lo vamos a necesitar, ms fecha y hoy lo vamos a necesitar restar para poder obtener los milisegundos reales. Lo que queremos ahora, además de saber la fecha de hoy, es calcular la distancia que hay entre la fecha que hayamos tenido con el getTime, o sea, ms fecha, y la fecha de hoy. ¿Cómo lo podemos hacer? Let distancia, por ejemplo, ms fecha menos hoy. Con esto obtenemos la cantidad de milisegundos que hay entre la fecha que queremos llegar y la fecha de hoy. Si hacemos un console.log de distancia, vamos a ver que obtenemos todo el tiempo una cantidad de milisegundos diferente que se van restando. Cada vez hay menos, cada vez hay menos. Bueno, de hecho cada vez hay 1000 menos. Ahora, sabiendo todo esto que estamos haciendo acá, podemos ahora calcular cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos y cuántos segundos faltan. ¿Cómo hacemos para calcular cuántos días faltan? Bueno, podríamos hacer directamente, por ejemplo, let días, vamos a hacer la distancia, pero la distancia es la cantidad de milisegundos, así que habría que dividirlo por la cantidad de milisegundos que hay en un día. ¿Cómo sé eso? Bueno, puedo hacer 1000 por 60 por 24 y esta es la cantidad exacta de milisegundos que hay en un día, porque son 1000 milisegundos por segundo por 60 segundos por minuto por 60 minutos por hora por 24 horas por día. Por lo cual, esta es la cantidad digamos, esta es la cantidad de milisegundos que hay por día. Sabiendo este dato, podemos directamente guardar cuántos segundos hay por día. Let ms por día y calcular directamente esto ahí, porque después vamos a usar mucho estas divisiones. Ahora también podemos calcular cuántos milisegundos por hora. Ya se imaginarán que necesitamos saber cuántos milisegundos hay en cada una de estas cuestiones, ¿no? Milisegundos por hora vamos a tener 1000 por 60, sin los 24, o sea, 1000 milisegundos por segundo, multiplicados por 60 segundos por minuto, multiplicados por 60 segundos por 60 minutos por cada hora que tenemos. Let ms por minuto, vamos a tener 1000 por 60 simplemente, porque tenemos 1000 milisegundos por cada 60 segundos del minuto. Y por último, let milisegundos por segundo son simplemente 1000. Y tenemos el 1000 acá. Bien, ahora, sabiendo todos estos datos, lo que podemos hacer es calcular las distancias. Primero que nada, días, si hacemos esta conversión que tenemos acá, ¿cuántos días faltan para o sea, para mañana? Básicamente va a ser siempre 0 en este caso, pero va a ser 0, porque esto calcula en milisegundos. Si yo divido la distancia por la cantidad de milisegundos por día, vamos a obtener en el console.log de días 0,15, 0,15, 0,15, siempre 0,15 en este caso, cuando vaya aumentando las horas va a ser cada vez menos, pero vemos que el número siempre va bajando, pero siempre es 0, algo. Nosotros necesitamos de esto obtener simplemente la cantidad de días enteras, por lo cual necesitamos obtener un mat.floor de esta división, y que siempre entonces tengamos 0 días. Si hago un console.log de días, vamos a ver que ahora siempre va a decir 0.
todos los console.log que haya van a decir 0, porque faltan 0 días exactamente para, bueno, esta fecha. Si yo le pusiera, por ejemplo, en lugar del 24 de abril, le pusiera el 24 de mayo, van a faltar 30 días o 31, no sé cuántos días tiene, pero siempre van a faltar 30. Lo cual está bastante útil que podamos calcular de esta forma. Ahora, cuando calculemos las horas, LED horas, que faltan para este día, tenemos no solamente que calcular las horas que hay entre la distancia esta, a esta distancia hay que restarle la cantidad de horas, o sea, la cantidad de lo que le resta a la hora en realidad. O sea, hay 0 horas con ciertos milisegundos que sobran. Ese resto necesitamos restárselo para calcular la hora. Entonces, lo que tenemos que hacer es de nuevo, mat.floor, porque vamos a calcular y redondear hacia abajo, sacarle decimales. Y lo que conseguimos acá es, primero que nada, hay que sacar la distancia, dividido milisegundos por día, que es lo que hicimos arriba. Pero yo de esto no quiero calcular exactamente lo que hice acá arriba, sino que de esto que tengo acá, de esta división, yo quiero obtener el resto, es decir, lo que sobra después de la coma, todo lo decimal que queda de esta división. Eso en JavaScript se hace con un signo de porcentaje entre dos variables. Lo que se obtiene de la división de distancia por milisegundos por día, lo que resta de eso es lo que devuelve esto que tenemos acá, esta operación. Es una operación diferente y ese resto nos sirve porque ahora ese resto, que es los milisegundos que nos sobraron, los podemos dividir por los milisegundos por hora y así obtener cuántas horas faltan exactamente para, digamos, restando los días que faltan, cuántas horas además de eso faltan para esa fecha en particular. Lo siguiente, vamos a tener también LED días, vamos a tener LED minutos. En minutos va a ser igual, pero lo que vamos a hacer es calcular el resto de la división entre distancia y milisegundos por hora y lo vamos a dividir por los milisegundos por minuto. Y por último, los segundos, exactamente igual. Vamos a tener LED segundos. Vamos a calcular el resto, lo que sobra de la división de la distancia, dividido por los milisegundos por minuto, y lo vamos a dividir por los milisegundos por segundo, para así obtener, bueno, eso, cuántos segundos exactamente faltan para ese momento. Si yo ahora hago un console.log de días, horas, minutos, minutos y segundos, vamos a ver que tenemos entonces 0 horas, 3 minutos, perdón, 0 días, 3 horas, 45 minutos, 52 segundos. Lo mismo, 51 segundos, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, y así va bajando. Y todo el tiempo obtenemos entonces exactamente cuántas horas, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos faltan para este momento en particular. Lo cual está bastante útil porque ahora estos datos simplemente podemos venir, en lugar de tirarlos a la consola, podemos llamar a párrafo días y asignarle un inner text de días. Y así podemos hacer con los cuatro. Párrafo horas, podemos asignarle horas. Y párrafo minutos, podemos asignarle minutos. Y por último, párrafo segundos, podemos asignarle segundos. Y listo, ya tenemos el contador de cuenta atrás. Fíjense que apenas carga la página, enseguida aparecen entonces todos estos datos y vamos entonces viendo cómo la cuenta atrás va funcionando. Ahora, tenemos un problema que es que cuando los segundos, o sea, las horas y los días por ahí no tienen tanto sentido, las horas quizás sí, ¿no? Las horas tienen sentido, pero los días no tienen sentido que tengan dos caracteres, porque incluso pueden ser tres. De hecho, si yo le pongo el 01 del 01 del 2025, va a tener tres caracteres los días porque faltan más de 100 días, ¿no? Faltan más de 99. Pero las horas, los minutos y los segundos, quizás sí está bueno que tengan dos caracteres siempre. Y el problema es que horas, por ejemplo, acá tiene un valor que es menos del 10, entonces va a mostrar uno solo. Le podríamos anteponer un 0 muy fácilmente. En lugar de horas acá, lo que vamos a hacer es preguntar si horas es menor a 10, entonces mostrar 0 más horas. Y si no, mostrar solo horas. Lo que estamos haciendo es que si horas es menor a 10, entonces que muestre un 0 adelante del horas, o sea, de este 4, y si no, que muestre las horas. Y si guardamos, vamos a ver que ahora nos muestra 0,4 en horas. Lo mismo podemos hacer con minutos y con segundos, así que lo voy a copiar y vamos a hacer, si minutos es menor a 10, entonces mostrar un 0 y el minuto singular. Y si no, mostrar minutos directamente. Y con segundos lo mismo, segundos, segundos. Bien, y ahora sí tenemos el contador de cuenta atrás que funciona perfectamente y que ya no hay que hacerle mucho más. O sea, ya está funcionando, ya está mostrando en pantalla cada vez que carga la página y no importa la fecha que le pongamos, acá siempre va a funcionar. Recuerden que esto lo podemos pasar también como objeto, como parámetros, perdón. 2025, esto sería mes 0 y día 1, es exactamente lo mismo, pues falta lo mismo porque es la misma fecha. O bien también podemos pasarle otra fecha. Si yo le paso 2026, se va a sumar a esto 365 días más
Y bueno, podemos hacer así una cuenta atrás desde cualquier fecha e incluso ver cuál es la fecha a la que estamos yendo. Fíjense que acá aparece la fecha porque nosotros lo estamos haciendo acá a la spam fecha agregándole esa fecha en particular. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que cuando llegue esa fecha, cuando llegue ese momento, realmente se corte el countdown y aparezca un mensaje o simplemente se corte y quede en cero o lo que sea? Para hacer eso, podríamos cortar el intervalo cuando la fecha o la distancia en realidad llegue a cierto valor. ¿Cómo podemos hacerlo entonces si nosotros ponemos acá abajo, siempre dentro del set interval mismo? Perdón, para eso antes habría que hacer algo particular que es let intervalo, por ejemplo, y igualar este set interval a un intervalo para darle un nombre para poder después cortarlo. Para poder cortar un set interval necesitamos darle específicamente un nombre con una variable, o sea, guardar una variable. Entonces, si distancia es menor a cero, por ejemplo, hacer que el clear interval, que cortemos el intervalo de intervalo, que es el nombre que le pusimos. Y además podríamos entonces agarrar el spam fecha, o no, podríamos agarrar el cuenta atrás, vamos a poner un ID, cuenta atrás, vamos a agarrarlo acá abajo, cuenta atrás, atrás, cuenta atrás. Y lo que podemos hacer ahora es que cuenta atrás, punto inner HTML sea igual a ya, o vamos a ponerle un párrafo con la class grande, que lo que haga sea decir ya llegamos, por ejemplo. Y cerramos el párrafo. Guardamos y esto va a funcionar perfectamente. Ahora probémoslo. Vamos a poner una fecha que sea 2024, el mes 3, la fecha va a ser 23, que es hoy. Y esto quiero que sea a las 20 y a las 20 y... Bueno, ¿qué pasa si le pongo una fecha anterior? Claro, nos aparece ya llegamos directamente. Pero vamos a ponerlo a las 20 y 20, o sea, dentro de un par de segundos, fíjense. Y vamos a esperar a que eso llegue hasta ahí. Bueno, estamos por llegar, así que vamos a ver qué pasa cuando llegue. Lo ideal sería que, porque no estoy seguro si es menor a cero o tengo que poner menor a uno. Entonces vamos a chequear a ver qué pasa exactamente, si se corta justito o nos da un negativo en algún momento. Perfecto, ya llegamos, llegamos perfecto. Nada, quedó genial. Así que nada, espero que les haya gustado, espero que les haya servido aprender a hacer esta cuenta atrás. Se ven bastante cosas de JavaScript interesantes, así que si les gustó, si les copa el contenido, si les copa lo que hago, los invito a dejarme un like o un comentario. Y si se suscriben al canal me ayudan un montón para seguir creciendo. Muchas gracias por ver, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo video. Chau chau.